Yo trabajé casi 2 años en una funeraria en Montevideo, Uruguay. No era dueño, ni director, ni nada parecido. Era el que hacía de todo un poco. Recibía a las familias, ayudaba con el traslado, acomodaba la sala velatoria, preparaba el café, cambiaba flores de lugar, revisaba que hubiera pañuelos, agua, sillas limpias, ese tipo de trabajo que nadie nota cuando sale bien, pero que se vuelve evidente apenas algo falla. La funeraria no era grande. Tenía 2 salas de velatorio, una oficina, un pequeño depósito, una cocina mínima y un pasillo largo que conectaba todo con la parte de atrás, donde estaba el garaje para los traslados. Era un lugar prolijo, serio, bastante antiguo, de esos que parecen detenidos en el tiempo. Muebles oscuros, cortinas pesadas, olor a cera, café recalentado y flores demasiado perfumadas. De día era un sitio triste, pero normal. De noche cambiaba. No porque pasaran cosas raras todos los días. Al contrario, era el silencio lo que hacía todo distinto. La manera en que una sala vacía puede parecer más ocupada a las 3 de la mañana que a las 3 de la tarde. Yo hacía mucho turno nocturno, porque pagaban un poco mejor y porque, sinceramente, al principio pensé que era más fácil. Menos gente, menos llamadas, menos movimiento. Lo único realmente delicado era cuando coincidían 2 servicios largos y había que quedarse atento por si llegaba un familiar tarde o surgía algún problema. La mayoría de las noches no pasaba nada. Una ronda, una cafetera encendida, algún papel para completar y silencio. Por eso lo que me pasó aquella vez me tardó tanto en entrar en la cabeza, porque no empezó como una escena de terror. Empezó como una noche común, de trabajo, con cosas pequeñas que al principio parecían no significar nada. Había 2 velorios esa noche. En la sala 1 estaba una mujer grande, muy querida por la familia, según me habían dicho. Mucho movimiento durante la tarde, muchas coronas, mucha gente entrando y saliendo. En la sala 2 estaba un hombre que había fallecido de manera repentina. Servicio más corto, familia reducida, ambiente bastante más seco, más callado. Para la medianoche, en la sala 1 quedaban unas 6 personas. En la sala 2, apenas 2 hijos y una sobrina. Yo ya había rehecho las 2 mesas de café, retirado vasos usados y acomodado varias veces las sillas de la entrada, porque siempre quedaban torcidas. Todo dentro de lo normal. Cerca de la 1 de la mañana llegó el momento en que los familiares suelen empezar a apagarse. Algunos se quedan dormidos sentados, otros salen a fumar. Otros entran en ese estado raro de cansancio donde ya no lloran pero tampoco descansan. A esa hora, la funeraria se vuelve muy distinta. Los murmullos bajan, los pasos retumban más, cualquier puerta que se abre parece hacer demasiado ruido. Yo estaba en la oficina revisando una planilla cuando escuché que me llamaban desde la sala 1. Fui enseguida. La hija de la señora que estaban velando me pidió si podía cambiar una fotografía que habían dejado junto al féretro, porque se había caído el marco. Era una foto de la mujer joven, en blanco y negro, sonriendo de una manera muy franca. Agarré el marco, vi que una de las trabitas de atrás estaba suelta y le dije que lo arreglaba en 5 minutos. Me llevé la foto a la oficina, saqué cinta del cajón y mientras la acomodaba me quedé mirando un detalle. La mujer tenía una expresión que me resultó familiar. No porque la conociera, sino porque yo ya había visto esa foto en algún lado. Ese pensamiento me duró 2 o 3 segundos. Después seguí. En una funeraria ves decenas de retratos por semana. Todos terminan mezclándose. Arreglé el marco, lo devolví y seguí con lo mío. A la 1:40 y pico hice la ronda habitual. Cocina, depósito, entrada, pasillo, oficina, salas. Todo bien. En la sala 2, el hijo mayor del hombre que estaban velando me pidió si podía traer más agua caliente para el mate. Le dije que sí y fui a la cocina. Mientras esperaba el hervor, escuché que una silla se arrastraba en la sala 1. No le di importancia. Después escuché otra. Eso sí me llamó la atención porque, por la hora, la mayoría ya estaba quieta. Llevé el agua a la sala 2, volví por el pasillo y vi que la puerta de la sala 1 estaba entornada. No me gustaba dejar puertas así porque rompía la climatización y además quedaba desprolijo. La empujé un poco para cerrarla. Cuando asomé, vi algo raro, pero no lo entendí en el momento. Las 6 personas seguían ahí. La hija, un matrimonio mayor, 2 mujeres jóvenes y un señor dormido en una esquina. Todo parecía normal. Sin embargo, junto al atril donde estaba la fotografía de la mujer, había otra foto más.
No era un marco igual. Era más chico, más antiguo. Un portarretrato de borde fino, plateado, de los que ya casi no se usan. Me quedé mirándolo un segundo porque yo estaba seguro de que antes no estaba. Pensé que algún familiar lo había traído y punto. Entré, acomodé la puerta, pregunté si necesitaban algo. La hija me dijo que no, gracias, que estaba todo bien. Le señalé la mesa de café por si quería que renovara algo. Me dijo que más tarde. Cuando salí, me quedó la curiosidad. No suelo fijarme en las fotos, pero esa de marco plateado me había llamado la atención por vieja. Volví sobre mis pasos, como quien no quiere la cosa, y miré desde afuera. Era la foto de una nena, de unos 7 u 8 años, con vestido claro, parada junto a una bicicleta. Sonreía igual que la mujer del otro marco. Ahí entendí la relación. Debía ser la fallecida de chica. Nada raro, seguí. A las 2:30 la sala 2 se vació por completo porque la familia decidió irse a descansar un rato y volver temprano. Me quedé solo con la sala 1 ocupada. Eso tampoco era extraño. Siempre había una familia que aguantaba más. Aproveché para ordenar la otra sala, apagar una luz secundaria, revisar flores y retirar discretamente un par de vasos. Cuando terminé, pasé por la oficina a anotar que la sala 2 quedaba sin acompañantes. Fue ahí cuando sonó el teléfono interno, no el de línea de la entrada. El interno de la oficina, el que conectaba con las salas por si alguien necesitaba algo sin salir. Miré el display. Sala 1. Atendí. No habló nadie. Esperé 2 segundos. ¿Sí? Silencio. Se escuchaba algo de fondo, pero no voces. Un roce, como tela o papel moviéndose muy cerca del auricular. ¿Necesitan algo?, pregunté. Nada. Cortaron. Pensé que algún familiar había apretado el botón por error, algo común entre gente grande o cansada. Igual fui. La puerta de la sala 1 seguía entornada. Golpeé suave. La hija levantó la vista. ¿Me llamaron? Me miró confundida. No, no usaron el interno recién. Negó con la cabeza. El matrimonio mayor también negó. Una de las mujeres jóvenes dijo que nadie se había levantado. Miré el teléfono interno de la mesita. Estaba en su lugar. Todo normal. Iba a pedir disculpas y salir cuando vi algo que me hizo detenerme. La fotografía de la nena ya no estaba junto al atril. Estaba sobre una mesa lateral, mucho más cerca de las sillas. No pregunté nada porque no quería generar incomodidad, pero la hija se dio cuenta de que yo estaba mirando y me dijo, ¿la corriste vos? Sentí un vacío corto en el estómago. No, pensé que alguno de ustedes. No, dijo ella. Estaba al lado de la otra. Las 2 mujeres jóvenes dijeron que no la habían tocado. El matrimonio tampoco. El señor de la esquina seguía dormido. Me acerqué, agarré el portarretrato y lo volví a poner junto a la otra foto. Pesaba más de lo que parecía. Lo noté apenas lo levanté. No era un peso exagerado, pero sí raro para un marco tan chico, como si el vidrio fuera más grueso o la base más maciza. Lo dejé en su sitio y traté de sonar tranquilo. Capaz al limpiar moví la mesa y ni me di cuenta. Mentí. No me creyeron del todo, pero nadie dijo nada más. Me fui. En la oficina me quedé pensando en 2 cosas. La primera era el llamado interno sin voz. La segunda, el peso de ese marco. No sé por qué eso me quedó tan grabado. Creo que porque ese tipo de detalles tontos son los que más descolocan. Si algo raro pasa, y además no podés explicarlo desde lo físico, la cabeza empieza a trabajar sola. Cerca de las 3:45 se fue una de las mujeres jóvenes de la sala 1. Después el matrimonio. Después, el señor que dormía se despertó, saludó y también se fue. Quedaron solo la hija de la fallecida y la otra mujer joven, que era sobrina. Yo las vi salir una vez al pasillo, hablar bajo, volver a entrar. Todo parecía triste, pero sereno. Yo ya quería que llegaran las 5, que es cuando empieza a moverse otra vez la ciudad y uno deja de sentir que el tiempo está suspendido. A las 3:20 volví a escuchar el interno. Sala 1. Atendí más rápido esta vez. Sí, silencio. Y después, muy claro, una respiración. No agitada, no fuerte. Una respiración lenta, cerca del auricular. ¿Quién es?, pregunté. La respiración siguió 2 o 3 segundos. Después oí algo más, un chasquido breve como uña sobre plástico. Cortaron, no fui enseguida.
Me quedé quieto, con el teléfono en la mano, intentando decidir si me lo estaba imaginando. ¿Una funeraria de noche te mete cosas en la cabeza? El problema es que cuando 2 o 3 hechos pequeños se encadenan, ya no sabes cuánto es sugestión y cuánto no. Al final fui. Esta vez la puerta de la sala 1 estaba cerrada. Toqué. La sobrina abrió casi de inmediato y me miró rara. ¿Pasó algo? Recibí otro llamado del interno. Se miró con la hija de la fallecida. No llamamos, dijo la hija. Se las veía sinceras. Cansadas, sí, pero sinceras. Iba a retirarme cuando la sobrina dijo, igual pasó algo raro. No le gustó decirlo, se notaba. Pero lo dijo. Señaló hacia el atril. Las 2 fotografías estaban dadas vuelta, no caídas, no torcidas, dadas vuelta, apoyadas boca abajo sobre la mesa. Pensamos que habías entrado vos, dijo la hija. Me acerqué. Los 2 marcos estaban apoyados con cuidado, como si alguien los hubiera tomado y girado despacio para que no hicieran ruido. La imagen me produjo una impresión fea, mucho más de lo que debería. Las levanté. La foto de la mujer grande estaba bien, la de la nena también, pero cuando la tuve en la mano, por primera vez miré bien el borde de atrás. No tenía ningún cierre común. Era un marco viejo, sí, pero la trasera estaba sellada con una chapa lisa, sin trabitas, sin ranura para abrir. Eso explicaba el peso. El problema es que entonces no se podía cambiar la foto. Era una pieza cerrada, casi como una pequeña caja. ¿Quién trajo esta?, pregunté. La hija me miró sin entender. ¿Cuál? La de la nena. Hubo un silencio breve. Nadie, dijo. ¿Cómo que nadie? Nosotros trajimos solo la otra. Sentí un frío instantáneo, no físico sino de esos que parecen vaciarte el pecho. ¿Perdón? ¿Estás segura? Sí. Esa no es nuestra. La sobrina negó también. Yo ni la había visto hasta hace un rato, dijo. Pensé que era de ustedes. No supe qué responder. Miré la foto otra vez, la nena en la bicicleta. Sonrisa abierta, vestido claro. El fondo parecía un patio o una vereda ancha. Nada en particular, nada siniestro. Pero ahí, en ese contexto, con esas 2 mujeres jurándome que no la habían traído, se volvió insoportable. Les dije que debía ser de otro servicio anterior, que probablemente alguien de la tarde la había dejado por error. Era una excusa mala, porque yo mismo había preparado la sala y no estaba. Aún así, la aceptaron porque querían una explicación, cualquiera. Me llevé el marco plateado y lo dejé en la oficina, boca abajo sobre el escritorio. No quería seguir viéndolo. Volví a la sala, acomodé la otra foto y les pregunté si querían cerrar la puerta por completo. La hija dijo que sí. Las dejé así y regresé a la oficina. Lo primero que hice fue revisar los formularios del día anterior por si encontraba algún servicio con una niña, algún traslado, cualquier cosa que justificara ese portarretrato. Nada. Revisé las salas usadas esa semana. Nada que tuviera sentido. Después recordé que en el depósito guardábamos una caja con objetos olvidados por familiares, rosarios, anteojos, alguna cartera chica, un libro de rezos. Fui a buscarla. Tampoco encontré nada parecido. Cuando volví a la oficina, el marco seguía donde lo había dejado. O eso pensé. Porque al sentarme noté un detalle. Antes lo había dejado boca abajo, con la parte plateada hacia arriba. Ahora estaba de costado. No girado completamente, apenas inclinado, como si se hubiera apoyado mal y hubiera cedido unos centímetros. Podía explicarse solo, sí. El problema es que el escritorio estaba totalmente recto, y además yo recordaba bien haberlo dejado plano. No lo toqué. Me serví café, lo dejé enfriar. Miré el reloj varias veces. Faltaban 40 minutos para las 4. En una noche normal, eso no es nada. Esa noche se me hizo eterno. A las 3:50 escuché pasos en el pasillo. No de gente entrando desde la calle. Pasos internos, lentos, medidos, de una sola persona. Salí de la oficina pensando que quizás la hija de la sala 1 venía a pedir algo. El pasillo estaba vacío, pero la puerta de la sala 2, la que había quedado desocupada, estaba abierta a unos 20 centímetros. Me acerqué. La había cerrado yo mismo cuando se fue la familia. Eso lo recordaba perfectamente porque también había apagado la luz auxiliar. Ahora la luz auxiliar estaba encendida. Entré. La sala estaba impecable.
Sillas alineadas, mesa de café limpia, flores al costado, féretro cerrado como había quedado para el servicio de la mañana. Todo correcto. Lo único distinto era una cosa tan pequeña que me costó unos segundos verla. Sobre la mesa central, donde no debía haber nada, estaba la fotografía de la nena. No entiendo hasta hoy cómo llegué hasta ahí sin hacer ruido. Supongo que por incredulidad. Simplemente caminé y me quedé frente a ella. El marco plateado estaba puesto en el centro exacto de la mesa, derecho, como si alguien lo hubiera acomodado con una precisión casi ceremonial. No había nadie. No podía haber nadie. Agarré el marco con las dos manos. Esta vez estaba helado, muchísimo más helado que el ambiente. Me dio una impresión tan fuerte que estuve a punto de soltarlo. Lo apreté y salí de la sala 2 casi enseguida. No fui a la oficina. Fui directo a la entrada, como queriendo comprobar que no hubiera nadie más en la funeraria. Revisé la puerta principal, cerrada. Revisé la puerta del garaje, cerrada. Volví al pasillo, silencio total. Y entonces sonó el interno, no una vez, varias. La luz del panel de la oficina marcaba sala 1. Caminé rápido, atendí. No hablé enseguida, esperé. Lo que escuché del otro lado no fue respiración. Fue una voz, muy baja, muy clara. Una voz de nena. Dijo una sola frase. Esa no es mi mamá. Se me aflojaron las piernas. No de una manera teatral, sino real, física. Tuve que apoyarme con una mano en el escritorio para no caerme. Del otro lado ya no se oía nada. Corté. No sé si corté yo o la llamada terminó sola. Fui a la sala 1, no porque fuera valiente. Fui porque necesitaba ver gente viva, hablar con alguien. Toqué más fuerte de lo normal. La sobrina abrió asustada. ¿Qué pasó? La hija estaba de pie ahora, junto al féretro. Las dos tenían la misma cara, una mezcla de cansancio y miedo contenido. ¿Llamaron recién?, pregunté. No, dijo la sobrina, casi antes de que yo terminara. La hija me mostró algo sin hablar. La fotografía de la mujer grande ya no estaba sobre el atril. Estaba dentro del féretro, apoyada sobre el pecho de su madre. No voy a olvidar jamás esa imagen. No porque fuera sobrenatural en sí. Uno podría pensar que alguien la puso ahí por cariño, por costumbre, por olvido. El problema era que las dos me juraron que no. Y yo les creí. Se les veía en la cara que estaban tan perdidas como yo. Retiré la foto enseguida, tratando de que el gesto pareciera normal. La hija se puso a llorar por primera vez de toda la noche, no por la foto, sino porque ese detalle mínimo terminó de quebrarla. La sobrina la abrazó. Yo me concentré en una sola cosa: mantenerlas lejos de la otra fotografía. Miré alrededor. No estaba en la sala. Eso me alivió un segundo, hasta que recordé que la tenía en la mano izquierda. La miré sin querer, y ahí descubrí algo que me dejó peor. La nena de la bicicleta no estaba sonriendo igual. Parece una locura y puede sonar a sugestión, pero yo había mirado esa foto muchas veces ya. Conocía la inclinación de la cabeza, la forma en que mostraba los dientes, incluso un pliegue del vestido. Ahora la boca estaba cerrada, no completamente seria, pero sin sonrisa. La diferencia era pequeña, lo bastante pequeña como para que cualquiera dijera que mi cabeza me estaba jugando una mala pasada. Pero yo sabía que no. La guardé debajo de mi saco, contra el cuerpo, solo para que ellas no la vieran. Les dije que yo me iba a quedar en la sala unos minutos, que si querían podían salir al pasillo a tomar aire. La hija aceptó. Se fueron las dos. Yo quedé solo con el féretro abierto, la sala en silencio y esa sensación espantosa de que algo había empezado a ordenar el lugar de una forma que no entendía. No miré a la fallecida más de lo necesario. Fui al atril. Dejé la foto buena en su sitio, acomodé las flores y me quedé de pie unos segundos escuchando. Nada. Entonces pasó algo que no fue ruido ni movimiento. Fue una idea, una certeza súbita. Esa foto de la nena no había aparecido por error. No estaba buscando a la mujer del féretro. Estaba buscando a otra persona. Salí de la sala y fui a la oficina. Abrí el cajón inferior, donde guardábamos cintas, sobres y algunas herramientas. Metí ahí el marco plateado y cerré con llave. No porque pensara que eso iba a resolver algo, sino porque ya no quería verlo. El resto de la noche se me hizo larguísimo. Las mujeres de la sala, uno se quedaron despiertas hasta las 5:30. Yo no recibí más llamadas, no vi más puertas abrirse solas, no apareció ninguna foto donde no debía.
Todo volvió a una normalidad tan perfecta que casi me hizo enojar, como si el lugar se hubiera replegado a tiempo para que yo no pudiera probar nada. A las 6 llegó mi relevo. Le conté lo mínimo indispensable, que había estado intranquila la familia, que estuviera atento con el interno. No mencioné la voz, no mencioné la foto. Antes de irme, sin embargo, quise hacer una cosa. Abrí el cajón bajo llave para sacar el marco plateado y llevarlo a objetos perdidos. El cajón estaba vacío. No había marco, no había foto, no había nada fuera del lugar, como si nunca hubiera guardado nada ahí. Me revisé los bolsillos, la oficina, abajo del escritorio, el piso. Nada. Me fui a mi casa sin decir nada más. Dormí mal, soñé con un pasillo lleno de atriles vacíos. A la tarde volví a trabajar porque tenía otro turno. Lo primero que hice fue preguntarle a mi compañero si había pasado algo con la familia de la sala 1. Me dijo que no. Servicio normal. Se habían ido agradecidos. Todo en orden. Entonces le pregunté si alguien había dejado un portarretrato chico, plateado, en objetos perdidos. Me miró raro. No. ¿Seguro? Seguro. No insistí. Pasaron unos días hasta que me animé a hacer la última pregunta que me faltaba. Llamé a la hija de la señora, con la excusa de confirmar la entrega de una corona que había quedado pendiente. Al final de la llamada le pregunté, lo más casual que pude, si la mujer de la foto de niña era su madre. Hubo un silencio raro del otro lado. Después me dijo, mi madre nunca tuvo fotos de chica. Le pregunté por qué, y me respondió algo que me dejó quieto mucho tiempo después de cortar. Porque no llegó a conocer a su hermana mayor. Murió de nena antes de que mamá naciera. En la familia no había imágenes de ella. Ninguna. Mi abuela las había roto todas. No le pregunté más. Ni siquiera sé por qué me animé a preguntar eso. Renuncié a esa funeraria unos meses después. No por este episodio solamente, pero sí fue una de las razones. Desde entonces entendí que en esos lugares la tristeza no siempre llega sola. A veces viene con cosas pegadas, con historias mal cerradas, con presencias que no hacen ruido hasta que encuentran el momento exacto para señalar lo que falta. Nunca volví a ver esa foto, pero hay algo que todavía me persigue. Durante mucho tiempo, después de esa noche, cada vez que preparaba una sala y acomodaba los atriles, sentía la necesidad absurda de contar las fotografías antes de irme. 1, 2, 3, como si temiera encontrar una más de las que la familia había traído. Y durante varios meses me pasó lo mismo, siempre igual. Miraba de reojo una mesa lateral, un rincón, una repisa, y por una fracción de segundo estaba seguro de que había un marco plateado apoyado ahí. Nunca estaba cuando volvía a mirar. Pero en ese primer segundo, antes de que la cabeza se corrigiera sola, siempre veía a la misma nena, de pie junto a la bicicleta, esperando que alguien por fin reconociera que esa sala no era para ella. Yo trabajé un tiempo como asistente en una funeraria en Quito. No atendía a las familias directamente. Mi tarea era preparar los cuerpos antes del velorio, vestirlos, acomodarlos, asegurar que todo estuviera correcto para cuando los familiares entraran a despedirse. Es un trabajo muy técnico. Cada detalle importa. La ropa, la postura, las manos, la expresión, todo tiene que verse en paz. Y hay algo clave en ese proceso. La ropa siempre la trae la familia. Siempre. Nunca se improvisa. Nunca se cambia. Nunca. Por eso lo que pasó esa noche fue tan difícil de procesar. Era un turno tranquilo. Un solo servicio. Un hombre mayor. Muerte natural. La familia había dejado el traje durante la tarde. Camisa blanca, saco oscuro, pantalón planchado. Todo bien doblado, todo etiquetado con su nombre. Lo guardamos en la sala de preparación. Normal. Cuando llegó el momento de vestirlo, ya cerca de la medianoche, entré solo. La sala estaba en silencio. Como siempre, preparé todo. Guantes, mesa, herramientas básicas. Saqué la ropa. Y ahí noté algo. El traje no era el mismo. No era un error evidente. No era otra talla. No era otro color completamente distinto. Pero no era el mismo. El saco era más oscuro. La tela más pesada. La camisa no tenía los mismos botones. Me quedé mirando unos segundos. Pensé que alguien lo había cambiado,
que tal vez la familia había traído otra muda sin avisar. Puede pasar, pero algo no cerraba, porque yo mismo había revisado esa ropa antes, y esto no era eso. Igual seguí, porque el procedimiento no se detiene por dudas. Vestí el cuerpo, todo en orden, acomodé, cerré, salí, pero la sensación quedó. Volví a la oficina, revisé la etiqueta, el nombre coincidía, pero la escritura no era la misma. El trazo era distinto, más firme, más recto, como si alguien más lo hubiera escrito. Eso ya no era normal. Volví a la sala, abrí. El cuerpo estaba vestido, pero ahora sí lo noté claro. El traje le quedaba perfecto, demasiado perfecto, como hecho a medida. Eso no suele pasar. Siempre hay ajustes, siempre hay algo que no encaja del todo. Pero esto encajaba completamente. Me acerqué, revisé los detalles y ahí fue cuando lo vi. Las manos no estaban como las había dejado. Yo siempre las cruzo de cierta manera, siempre igual, pero ahora estaban distintas, más tensas, como si hubiera habido resistencia. Las volví a acomodar, salí, cerré. Me quedé afuera unos segundos, respirando, tratando de ordenar lo que estaba pasando, pero entonces escuché algo. Desde adentro, un roce, muy leve, como tela moviéndose. Abrí de inmediato. Nada, todo en su lugar. Pero el saco ya no estaba cerrado. Uno de los botones estaba desabrochado. Estoy seguro de que lo había cerrado. Seguro. Me acerqué, lo abroché otra vez, y al hacerlo, sentí algo raro. La tela no era tela común, era más gruesa, más rígida, como si no fuera ropa usada, como si fuera nueva, demasiado nueva. Me alejé, cerré la sala, volví a la oficina. No quería seguir entrando, no quería seguir revisando, pero tampoco podía ignorarlo. Decidí hacer algo simple, revisar la bolsa donde la familia había dejado la ropa original. Fui, la abrí, y ahí estaba. El traje, el original, el que yo recordaba, doblado, intacto, sin usar. Sentí un frío directo en el cuerpo. Eso no tenía explicación. Volví corriendo a la sala, abrí, el cuerpo seguía vestido, con el otro traje, el que no correspondía, el que no había traído la familia. Me quedé ahí, sin saber qué hacer, y entonces lo escuché. Una voz, muy baja. No venía de afuera, no venía del pasillo, venía de la sala. Ese no es mío. Sentí que el aire desaparecía. No me moví, no respondí. Ese no es mío, repitió. Miré el cuerpo, inmóvil, pero la sensación era distinta, como si algo no encajara, como si algo estuviera mal colocado. Retrocedí, salí, cerré la puerta. No volví a entrar en toda la noche. A la mañana siguiente, cuando llegó el equipo, les conté lo mínimo. No todo, solo lo suficiente para justificar que revisaran. Cuando entraron, me llamaron. El cuerpo estaba vestido, con el traje correcto, el que había dejado la familia. Perfecto. Como si nunca hubiera pasado nada. Revisamos la bolsa, vacía, como debía estar. Todo en orden, todo lógico, excepto una cosa. El traje que yo vi no estaba en ningún lado, no en la sala, no en el depósito, no en basura, no en ningún registro. Nunca existió, pero yo sé lo que vi. Y hay algo que entendí desde ese día. En ese trabajo, uno cree que viste cuerpos, pero a veces lo que estás haciendo es ponerle algo encima a alguien que no lo acepta. Y cuando eso pasa, no siempre se queda puesto. Esto me pasó cuando trabajaba en una funeraria en Rosario. Yo no estaba en la parte de preparación de cuerpos ni en la atención directa a las familias. Mi trabajo era más logístico, abrir y cerrar salas, coordinar horarios, revisar que todo estuviera listo antes de cada velorio y sobre todo asegurar que no hubiera errores entre un servicio y otro. En ese trabajo hay algo clave, los tiempos. Todo está programado. Hora de ingreso, hora de velatorio, hora de cierre, hora de retiro. No hay margen para improvisar, porque si algo se cruza,
El error es enorme. Por eso lo que pasó esa noche no tenía sentido desde el primer momento. Ese día teníamos 2 servicios. Uno terminaba a las 22 NEL, el otro empezaba a las 23:30. Yo estaba encargado de preparar la sala para el segundo. Eso significa vaciar, limpiar, reorganizar, dejar todo listo antes de que llegue la familia. A las 22:15 ya habíamos terminado con el primer servicio. La sala estaba completamente vacía. Sin gente, sin flores, sin nada. Cerré. Me llevé la llave. Fui a la oficina. Anoté, todo normal. A las 23:00 volví para preparar la sala. Abrí. Y ahí fue donde empezó todo. Porque la sala no estaba vacía. Había gente, sentada, en silencio, mirando hacia adelante. Me detuve en la puerta. No entendía. Eran unas 8 personas, vestidas de negro, distribuidas en las sillas como en cualquier velorio. Pero no había féretro, no había flores, no había nada armado, solo ellos, sentados. Pensé que era la familia que había llegado antes de tiempo. Puede pasar, pero no habían avisado. Y eso es raro. Entré. Disculpen, dije, este servicio todavía no empezó. Nadie respondió. Ni una mirada, nada. Como si no me hubieran escuchado. El velorio es a las 23:30, insistí. Silencio. Sentí una incomodidad leve. No miedo todavía, pero sí algo fuera de lugar. Me acerqué un poco más, y ahí noté algo. Las caras. No estaban tristes, no estaban llorando, no estaban presentes. Eran caras sin expresión, no vacías, no dormidas, algo peor, como si estuvieran en pausa. ¿Son familia de...? Pregunté. No terminé la frase, porque en ese momento uno de ellos se levantó, muy lento, se giró hacia mí y me miró, pero no como alguien que responde, como alguien que ya sabía que yo iba a estar ahí. Llegamos antes, dijo. La voz era normal, pero la forma, no. No era conversación, era afirmación. Todavía no está preparado, le dije. No hace falta, eso me descolocó. Igual tienen que esperar afuera. No se movió, se quedó mirándome, y después se volvió a sentar, como si la conversación hubiera terminado. Ahí sentí algo más fuerte, una incomodidad real, no por lo que decían, sino por cómo. Salí de la sala, cerré, me quedé en el pasillo, respirando, intentando entender. Volví a la oficina, revisé el sistema. El servicio de las 23:30 seguía programado. Nombre, datos, todo correcto. Nada indicaba que la familia hubiera llegado. Nada. Decidí llamar, confirmar. Me atendió un familiar. Sí, estamos saliendo ahora, me dijo. Llegamos en unos 20 minutos. Sentí un frío inmediato. ¿Nadie fue antes? No, colgué. Me quedé en silencio. Eso no tenía sentido. Volví a la sala. Abrí. Estaban, igual. Misma posición, mismo silencio, pero ahora había algo más. El aire, más pesado, más denso, como si la sala estuviera ocupada por algo más que gente. Entré otra vez. Necesito que salgan, dije más firme. Nadie respondió, pero todos giraron la cabeza, al mismo tiempo, hacia mí. Eso no es normal, nunca, ni en un velorio real, ni en ningún lugar. Sentí un golpe en el pecho. ¿Quiénes son?, pregunté. Silencio. El mismo hombre de antes se levantó. Caminó hacia mí, paso lento, sin ruido. Se detuvo a 1 metro. Nos adelantamos. ¿A qué? No respondió. Solo me miró. Y entonces dijo algo que no voy a olvidar. Todavía no lo trajeron. Sentí que algo no cerraba. ¿A quién? No respondió. Pero giró la cabeza. Miró hacia el centro de la sala, donde debería ir el féretro. Seguí su mirada y por un segundo lo vi. No completo, no claro, pero estaba, una forma, un volumen, donde no había nada antes. Parpadeé, desapareció, volví a mirarlo. No hay nadie, dije. Todavía, respondió. Retrocedí, salí, cerré. No quería seguir ahí, no quería entender. Esperé en la oficina, sin moverme, sin pensar, hasta que llegaron. La familia real, 23:25, entraron, normales, cansados,
tristes. Les abrí la sala, con el corazón acelerado. No sabía qué iba a encontrar. Abrí. La sala estaba vacía, completamente, sin gente, sin rastro, sin nada. Como debía estar, preparé todo. Llegó el féretro, se acomodó. El velorio comenzó, normal, sin incidentes, sin nada extraño, pero antes de irme, miré la lista de asistentes, la que se completa después, para registro, y ahí estaba, una hoja, con nombres, 8, escritos, con letra distinta, sin firma, sin hora, sin relación, solo nombres, y todos tachados. Desde ese día entendí algo. Hay velorios que no empiezan cuando llegan los vivos, empiezan antes. Y cuando eso pasa, no todos los que están sentados vinieron a despedirse. Esto me pasó cuando trabajaba como operador telefónico en una funeraria en Ciudad de México. No estaba en salas, ni con cuerpos, ni en traslados. Mi trabajo era otro: atender llamadas, coordinar servicios, tomar datos de fallecimientos y activar los protocolos. Era un trabajo tranquilo, hasta que no lo era, porque en ese rubro el teléfono no suena por casualidad. Cada llamada es algo serio, y cada dato tiene que ser exacto: nombre, dirección, hora, porque de eso depende todo lo que viene después. Yo hacía turno nocturno, de 0 a yo ulcho 0. Ese horario tiene algo particular. Las llamadas son menos, pero cuando llegan, son más urgentes, más crudas, más directas. Esa noche empezó normal. 2 servicios ya coordinados, una consulta, nada fuera de lo común, hasta que entró una llamada cerca de las 0217. Número desconocido. Atendí. Funeraria, buenas noches. Silencio. Esperé. ¿Hola? Entonces habló. Una voz de mujer. Baja, muy clara. Necesito un servicio. Claro, respondí. ¿Nombre del fallecido? Todavía no. Eso me descolocó. ¿Cómo que todavía no? Va a pasar. No dije nada por un segundo. Pensé que era una broma. Señora, necesito datos concretos. Escuchá. Y ahí cambió el tono. No fue más bajo, fue más firme. Anotá. No sé por qué lo hice, pero tomé el bolígrafo. Dirección, dijo, la dictó. La escribí. Hora, 0240. Miré el reloj. 0217. ¿Relación con el fallecido? Silencio. Soy yo, dijo. Se me tensó el cuerpo. Señora, esto no es una línea de bromas. No es una broma. La voz no temblaba, no dudaba, no había emoción. ¿Qué va a pasar?, pregunté. Ya pasó. Sentí un vacío raro. Entonces, ¿por qué llama? Porque ustedes tienen que llegar, pero no hay registro de ningún fallecimiento. Lo va a ver. Y entonces dijo algo que me dejó completamente quieto. No te olvides de llevar el acta. No es un dato que la gente mencione. Es algo interno, procedimiento. No cualquiera lo sabe. ¿Quién es usted?, pregunté. Ya te dije. Silencio. Soy yo. Y cortó. Me quedé mirando el teléfono, sin entender, sin reaccionar. Miré la dirección. Era real, zona residencial. Nada extraño. Pero no había reporte. No había aviso. Nada. Pensé en ignorarlo, en dejarlo pasar. Pero algo no me dejaba. Había algo en esa llamada que no encajaba como error. Era demasiado precisa, demasiado estructurada, como si ya hubiera pasado. Miré el reloj, 0225. Decidí hacer algo. Llamé a una unidad. Tengo una posible intervención, dije. No hay reporte, me respondieron. Lo sé. Entonces no podemos salir. Anotá la dirección, insistí. Dudaron, pero accedieron. Vamos a verificar, dijeron. Corté, esperé, sin moverme. 0231, 0235, 0238. El teléfono sonó. Unidad. Estamos llegando. Silencio. Confirmamos. Sentí que el cuerpo se me congelaba. ¿Qué confirmás? Persona fallecida. ¿Hora? Reciente. ¿Cuánto? No más de 10 minutos. Miré el reloj. 0240. Exacto. ¿Quién reportó? ¿Nadie? ¿Familia? No hay nadie. Entonces, ¿cómo entraron? La puerta estaba abierta. Sentí que algo no cerraba.
¿Identificación? Estamos revisando. Silencio. Escucha esto, dijo el operador. Se quedó unos segundos en silencio. Y luego, nombre coincide. ¿Con qué? Con la hoja de servicio. Miré lo que había escrito. El nombre, el mismo. ¿Cómo sabías esto?, me preguntó. No respondí. No podía. Vamos a proceder, dijo. Cortó. Me quedé solo, con el papel, con la dirección, con la hora. Todo correcto, todo exacto. Pero había algo más, algo que no había notado. Hasta ese momento, el número desde el que habían llamado. Volví a la pantalla, lo abrí. Era un número válido, activo. Lo marqué, esperé, sonó, una vez, 2, 3, y entonces atendieron. No habló nadie, pero escuché algo, un sonido leve, como aire, como un ambiente cerrado. ¿Hola?, dije, silencio, y entonces, la misma voz, muy cerca. Ya llegaste, y cortó. No volví a llamar, no hice más preguntas. A la mañana siguiente el informe estaba completo, todo normal, todo lógico, excepto una cosa. El registro de llamada, el sistema mostraba que esa llamada no había entrado. No había número, no había duración, nada, como si nunca hubiera existido. Pero yo tenía el papel, con la dirección, con la hora, con el nombre, escrito antes de que pasara. Desde ese día entendí algo. En ese trabajo, uno cree que recibe llamadas de los vivos, pero a veces, las llamadas no vienen para pedir ayuda, vienen para asegurarse de que alguien vaya. Esto me pasó cuando trabajaba en una funeraria grande en Barcelona. No era una funeraria chica de barrio, era un complejo con varias salas, área de preparación, cámaras, oficinas administrativas y un sistema bastante estricto de turnos y protocolos. Yo estaba en el equipo de acondicionamiento, lo que significa que me encargaba de preparar los cuerpos antes del velorio, limpieza, vestimenta, maquillaje básico y, sobre todo, dejar todo listo para que la familia pudiera ver al fallecido en condiciones dignas. Es un trabajo técnico, repetitivo, muy controlado. Y hay algo que nunca cambia. Nadie quiere hacer ciertos turnos, no por superstición, sino por experiencia. En todas las funerarias grandes hay horarios que la gente evita. No se habla mucho de eso, pero pasa. En este caso, era un turno específico de madrugada, entre las 030 y las 050, donde casi nunca se programaban preparaciones. Lo normal era dejar todo listo antes o después. Pero cuando había acumulación de trabajo, a alguien le tocaba. Esa noche me tocó a mí. No porque me correspondiera, sino porque otro compañero se había ido antes alegando malestar. No lo vi enfermo, solo lo vi incómodo. Antes de irse, me dijo algo que en ese momento no entendí. Si podés, no empieces hasta que amanezca. Me reí. No puedo elegir, le dije. Ya sé, respondió. Por eso te lo digo. Se fue. Yo me quedé. Había un solo cuerpo pendiente de preparación, un hombre de unos 50 años. Fallecimiento en domicilio. Nada extraño, todo en regla. La familia había dejado la ropa durante la tarde. Pantalón gris, camisa clara, zapatos. Todo correcto. El procedimiento indicaba que debía empezar antes de las 0400 para que estuviera listo a primera hora. A las 0320 decidí hacerlo. Fui al área de preparación. Es una sala grande, fría, con iluminación blanca muy directa. Todo metálico, todo limpio, todo pensado para que nada interfiera con el trabajo. Entré, encendí las luces, todo normal. El cuerpo estaba donde debía, cubierto, sin manipular. Respiré hondo y empecé. Los primeros pasos siempre son los mismos. Descubrir, verificar, preparar, nada fuera de lo habitual, hasta que pasó algo mínimo, pero suficiente. Cuando retiré la sábana, noté que el cuerpo no estaba exactamente como lo habíamos dejado. No era un cambio evidente. No estaba en otra posición, pero había una diferencia, sutil. La cabeza, ligeramente más inclinada hacia un lado. Pensé que lo recordaba mal. Puede pasar. No le di importancia. Seguí. Preparé el material, agua, guantes, todo. Y mientras trabajaba noté otra cosa, la temperatura. No la de la sala, la del cuerpo.
Estaba más templado de lo normal, no caliente, pero sí menos frío de lo esperado. Eso ya me incomodó, porque ese tipo de variaciones no son habituales. Toqué otra vez, lo mismo. No dije nada. Seguí, intentando mantener la lógica, pero había algo que no encajaba. A las 03:40, mientras comenzaba a vestirlo, escuché un sonido, no fuerte, no claro, un leve golpe desde el pasillo. Me detuve, esperé, nada. Pensé que podía ser otra puerta, algún movimiento del edificio. Seguí, pero a los pocos minutos, otro, esta vez más cercano, más definido. Salí. El pasillo estaba vacío, todas las puertas cerradas, todo en orden. Volví a entrar, cerré y seguí, intentando no pensar, pero el ambiente ya no era el mismo, era más denso, más pesado, como si el aire no circulara igual. A las 03:35, cuando estaba terminando de acomodar la camisa, pasó algo que no pude ignorar. El cuerpo se tensó, no se movió, no cambió de posición, pero la superficie, la piel, se tensó, como si hubiera una reacción interna, muy leve, pero real. Retiré las manos. Me quedé quieto, observando. Nada más. Silencio. Es normal, me dije, pero no lo era, y lo sabía. Esperé unos segundos. Nada. Volví a trabajar, más rápido. Quería terminar, salir, dejar eso atrás, pero entonces lo escuché. Una respiración, no fuerte, no clara, pero ahí, muy cerca. Me giré. Nada. La sala vacía. Solo yo. Y el cuerpo. Volví a mirar. Todo igual. Pero la sensación no se iba. Es el sistema de ventilación, pensé, intentando justificar. Pero no había sonido de ventilación. Nada. Y entonces pasó algo peor. Porque el cuerpo cambió. No de forma brusca. No visible al instante. Pero cambió. La postura, muy lentamente. El torso parecía más elevado. No porque se moviera, sino porque ya no estaba igual, como si se hubiera ajustado. Sin transición, sin proceso, simplemente distinto. Sentí un frío directo. No, dije en voz baja. No quería seguir, pero tampoco podía dejarlo así. Intenté corregir la posición. Y ahí fue cuando ocurrió. Cuando apoyé la mano, el cuerpo reaccionó. No con movimiento, con resistencia, como si algo, desde adentro, no quisiera ser tocado. Retiré la mano de inmediato. Respiración acelerada. No entendía. No podía entender. Y entonces, escuché la voz. No desde el pasillo. No desde afuera. Desde la sala. No es hora. Me quedé completamente inmóvil. No es hora, repitió. No era una voz fuerte. No era agresiva. Era directa, como una instrucción, como una corrección. ¿Qué? Dije, sin pensar. Silencio, pero la sensación seguía, como si algo estuviera ahí, no visible, pero presente, esperando. Miré el reloj, 03:59, sentí algo raro, muy raro, como si el tiempo no estuviera avanzando normal. Esperé, 0:40, nada cambió. Pero la sensación disminuyó muy levemente. Volví a mirar el cuerpo. Estaba normal, completamente normal, como debería haber estado desde el principio, la postura correcta, la temperatura correcta, todo, como si nada hubiera pasado. Me quedé unos segundos, sin moverme, procesando, y entendí algo, no con lógica, con intuición. Ese turno no era para trabajar, era para no hacerlo. Terminé lo mínimo, salí, cerré, esperé hasta que amaneciera. A las 06:00 volvió el equipo. Entramos juntos. El cuerpo estaba perfecto, sin anomalías, sin nada. Listo para velorio, como si hubiera sido preparado en otro momento. Revisé el sistema, y ahí encontré algo que no esperaba. El registro de preparación figuraba a las 05:12, con mi nombre, como si yo hubiera hecho el trabajo en ese horario, no a las 03:40.
No cuando realmente lo hice, a las 05:12. Después de que todo pasara, no corregí nada, no dije nada. Pero entendí algo desde ese día. En ese lugar, no todo se hace cuando vos decidís. Hay momentos en los que simplemente no te corresponde intervenir. Y si lo haces igual, hay algo que te lo hace saber. No con violencia, no con ruido, sino con algo mucho peor, corrigiéndote, como si nunca hubieras tenido que empezar.